Bueno, buenas tardes a todos. Antes de empezar, muchas gracias al Comité Científico y al Centro Médico Tecnon por invitarme y ser parte de esta interesante jornada. Me ha tocado hablar de tratamientos libres de quimioterapia en la actualidad, ¿no? Y realmente la irrupción de la inmunoterapia en el tratamiento moderno del cáncer pues, nos ha permitido librarnos de del cliché de la asociación de quimio al cáncer, ¿no? Y esto es una gran alegría para nosotros y también para nuestros pacientes. Entonces, sin más preámbulos, empezaré. Sabemos todos que el cáncer es una enfermedad evolutiva, que no es una enfermedad estática, está en constante cambio, en constante evolución. Las células tumorales van adaptándose y ganando competencias genéticas y poco a poco van dando más mutaciones para poder evolucionar y poco a poco invadir el cuerpo y ganar terreno, ¿no? Y si no se le pone un freno o un cambio a esta evolución clásica de todos los tumores malignos, pues todos conocemos el final lamentable de los casos. Clásicamente todos los tratamientos que hemos utilizado por décadas han sido los agentes de quimioterapia, diferentes agentes de quimioterapia que atacan diferentes zonas de la célula, ya sea tumoral como en la célula normal, como efecto secundario. Y bueno, poniendo un poco en contexto, no solo en el cáncer de pulmón, que es el paradigma, ¿no? del cáncer que tiene constantes cambios y muchas novedades cada mes. En el cáncer de mama, pues históricamente se han utilizado tratamientos no solo con quimioterapia, sino también con agentes antihormonales. Y también otros agentes que van dirigidos a ciertas proteínas de superficie, como lo son el ER2, ¿no? Tenemos agentes como el pertuzumab, el trastuzumab, que desde hace ya un par de décadas pues, están dando resultados positivos y bueno, aumentos de supervivencia para las pacientes, ¿no? Poniendo un poco en contexto, aparte del cáncer de mama, pues otros tipos de tumores, como el cáncer de colon, pues también utilizan otros anticuerpos como el panitumumab, el cetuximab, y que son agentes no quimioterápicos que pueden también ayudar al control de la enfermedad. Pero en los últimos años, en los últimos tiempos hemos estado viendo una creciente evolución a favorable en lo que son descubrimientos y nuevos tratamientos para nuestros pacientes, ¿no? Y en este contexto, el cáncer de pulmón es un ejemplo perfecto porque concretamente el cáncer de pulmón tipo adenocarcinoma alberga muchas alteraciones genéticas para las cuales se van desarrollando y comprobando la eficacia de ciertos tratamientos no quimioterápicos, ¿no? Dado que la charla no nos permite hablar de fármacos que no sean inmunoterapia, luego haré en un cuadro resumen pues, todos los fármacos que se están diseñando y aprobando con el paso del tiempo para el control de la enfermedad según qué tipo de gen vemos alterado. Esto es en contraparte con el cáncer de pulmón no escamoso, como vemos en esta tabla. Las alteraciones genéticas cambian de manera drástica, ¿no? Vemos que en el cáncer de pulmón tipo adenocarcinoma hay una riqueza importante de alteraciones genéticas que no vemos en el cáncer tipo escamoso, ¿no? Y esto también va acompañado en el hábito tabáquico presente o no presente del paciente, ¿vale? Y bueno, para hacer un resumen, he querido también traer de manera visual este cambio en el paradigma, ¿no? del cáncer de pulmón. En solo 5 años de solo mirar 2 genes, ahora tenemos la obligación prácticamente de ver toda esta lista de genes o más para poder ofrecer un tratamiento personalizado a nuestros pacientes, ¿no? Pues, y bueno, a modo de resumen, pues en los últimos tiempos hemos podido ver en solo 6 meses casi 8 aplicaciones nuevas solo en cáncer de pulmón. Y esto es, como ya mencionamos hace poco, pues un bonito dolor de cabeza para poder ofrecerles a nuestros pacientes más opciones, ¿no? Pero bueno, luego viene la inmunoterapia y en poco tiempo más opciones de tratamiento y más posibilidades de supervivencia para nuestros pacientes, ¿no? Concretamente los fármacos que más se han desarrollado son inhibidores de estas dos moléculas, que es el PDL1, el ligando de PD1 y el PDL1, que precisamente son moléculas muy apetecibles para inhibir de cara a poder utilizar la inmunidad celular
para el control de la enfermedad, ¿no? Pero bueno, este pequeño trozo de la interacción entre tumor y célula e inmunidad celular es solo un pequeño, digamos, detalle que hay dentro de todo el microambiente tumoral, ¿no? Sabemos que el PDL1 es una proteína que se puede medir, cuantificar objetivamente en el tumor, y mientras más expresión de PDL1, lo que se espera es mayor respuesta al tratamiento del tumor, ¿no? El punto de corte para poder valorar si un tumor es rico o no expresor de PDL1 es 50%, pero van saliendo estudios y análisis en los cuales vemos que mientras más alta es la expresión, es decir, PDL1 del 80, 90 o 100%, más probabilidad aún de respuesta a la inmunoterapia, ¿no? Y bueno, una pincelada de los héroes de la revolución de la inmunoterapia, ¿no? Que son, como ya mencionamos hace poco, Tasuku Honjo y Jim Allison como los más conocidos, ganadores de premio Nobel de hace 2 años. Pero también están otras figuras menos conocidas como son Liping Chen y Gordon Freeman, también descubridores de este eje tan revolucionario, ¿no? Por tanto, 2 pinceladas, como ya comentamos, la interacción de PDL1 y PD1 entre la célula tumoral y la célula del linfocito T genera una mayor desgaste de la inmunidad celular, una exhaustión, o sea, es decir, las células T se vuelven exhaustas y con ello pues, la inmunidad disminuye y se vuelve más tolerante al tumor, ¿no? Lo que generan estos anticuerpos es el bloqueo de uno u otro de los componentes, es decir, el bloqueo del PD1 o el PDL1, para poder generar, digamos, una respuesta tumoral inmunomediada, ¿no? Es más complejo que esto realmente porque la sinapsis y la interacción que hay entre la célula tumoral y la célula presentadora de antígeno o las defensas como tal, no solo implica el PD1 y el PDL1 como tal, sino también una serie de sinapsis que son muy interesantes de conocer, pero que no nos cambian la actitud clínica, tanto a nivel central como periférico, no solo interacciona el PDL1, sino también una serie de biomarcadores que son interesantes saber. Y no solo existe eso, sino también existe una maquinaria intrínseca de las células de defensa para poder redirigir toda la actividad antitumoral, ¿no? Por tanto, no es solo bloquear el PD1 o el PDL1. Todos los anticuerpos desarrollados en este contexto son anticuerpos humanos o humanizados. Con ello hay menos tendencia a que el paciente pueda desarrollar inmunogenicidad, ¿no? Pero todos son anticuerpos endovenosos y bueno, han sido bastante exitosos en el desarrollo clínico. No son fármacos que tienen una toxicidad cero, no son placebos, pueden producir efectos clínicos de relevancia clínica importante y por ello es muy importante vigilar y estar muy alerta sobre potenciales y eventuales efectos adversos. Puede haber desde efectos adversos del eje hormonal hasta efectos adversos oculares, tiroiditis, colitis, bueno, prácticamente todo el organismo se puede ver afectado por estos efectos adversos, ¿no? Y quería traer a la charla de hoy pues prácticamente 3 ensayos que desde mi punto de vista para lo que es cáncer de pulmón son muy relevantes para lo que viene a dar en la charla, que es el no uso de quimioterapia, ¿no? Por tanto, en estos 3 ensayos se ha podido ver la efectividad de la inmunoterapia versus la quimioterapia o incluso utilizar solo la inmunoterapia, ¿no? Por tanto, en este estudio, que es el Keynote 24, pacientes con cáncer de pulmón avanzado, ya sea escamoso o adenocarcinoma, se randomizaban a utilizar pembrolizumab o un doblete de quimioterapia, ¿no? Todos eran pacientes con enfermedad irresecable, no quirúrgicos, y lo que se ha visto es que el objetivo primario del estudio y los secundarios también, que eran la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global, fueron positivos, ¿no? Por tanto, realmente es un estudio que nosotros, los oncólogos torácicos, pues lo tomamos como una referencia y que desde hace 5 años pues ya nos está dando bastantes alegrías porque en perfiles particulares de pacientes nos permiten ahorrarnos la quimioterapia, ¿no? En este estudio pues se ha podido ver cuando se publicó hace ya 5 años, coincidiendo con el Congreso Europeo de aquel año, que la inmunoterapia basada en pembrolizumab era superior
a la quimioterapia, ¿no? Y no solo en pacientes con PDL1 con edades mayores o superiores a 65 años, sino en toda la población que vemos aquí, ¿no? Por tanto, ya en ese momento era un estudio positivo. Un update a 3 años después nos ha permitido ver que esos datos no eran, digamos, cosa del momento o un calor del momento, sino más bien una constante y un beneficio claro para poder mantener con vida por lo menos a 24 meses a más del 50% de pacientes que han tenido la suerte de recibir inmunoterapia en aquel momento, ¿no? Y bueno, como ya mencionamos, los efectos secundarios existen, hay que vigilarlos. De todas maneras, menos tóxico que la quimioterapia lo es, como podemos ver en el gráfico. Y este es un cuadro que anima mucho también porque pasados los 2 años de tratamiento previsto, que según protocolo estaba descrito para los pacientes que reciben inmunoterapia, la gran mayoría de ellos, un 82% de ellos, mantenían aún respuesta constante y una calidad de vida muy óptima, ¿no? Cosa que hasta hace 7 años esto era imposible de imaginar. Y esto es un caso que quería traer y comentaros, porque bueno, es un paciente que prácticamente va muy de la mano con el caso con el ensayo que acabo de presentar. Es un varón de 84 años que llegó a nuestra consulta diagnosticado de un cáncer de pulmón, de un adenocarcinoma de pulmón estadio 4A, y que, dado que no contábamos con un material de tumor disponible, dado la localización del tumor y el posible riesgo de neumotórax al realizar una punción, se decidió hacer un lavado bronquialveolar y salió un diagnóstico de cáncer de pulmón, ¿no? Hicimos en aquel momento una biopsia líquida, que es un estudio genético en sangre para poder determinar si es que había alguna alteración genética relevante, y nos encontramos con 3 mutaciones que son muy típicas de no solo del cáncer de pulmón, sino de otras patologías oncológicas, y que con ello, pues, al ver que era un paciente mayor, frágil, que pues, no veíamos candidato a utilizar quimioterapia, pues decidimos iniciar un tratamiento con inmunoterapia, ¿no? Con las flechas pues, vemos las lesiones más destacables, ¿no? Que era la masa en el pulmón izquierdo y las adenopatías paraórticas, ¿no? Y con esto estamos viendo que luego de 3 tandas de tratamiento con inmunoterapia, no solo los nódulos los ganglios paraórticos se mejoraron también, sino también la masa pulmonar. Lo de abajo es el antes y lo de arriba es el después, y con ello también la calidad de vida del paciente mejoró, ¿no? Lamentablemente este paciente pues, luego sufrió COVID y tuvo un mal desenlace posterior. Pero bueno, pues en lo que destaca que es la enfermedad oncológica, pudo disfrutar de un control de la enfermedad bastante óptimo, ¿no? Este otro ensayo es muy interesante porque a todos los pacientes que les tocaba la rama de inmunoterapia o quimioterapia, pues los randomizaba básicamente o los estratificaba en función de la expresión del PDL1, ¿no? Pero era un estudio bastante abierto, permitía a pacientes que no tuvieran EGFR o ALK alterados, que son 2 genes muy comunes en cáncer de pulmón, a recibir este tratamiento, ¿no? Entonces recibían o inmunoterapia o quimioterapia, y el resultado final de supervivencia se estratificaba en función de la expresión de PDL1. Lo que se pudo ver en los estudios, en los análisis posteriores, es que mientras más PDL1 tenía el paciente, mayor tendencia a mejor respuesta. Y por tanto, pacientes mayores de 50%, un poco en consonancia como el otro ensayo que estábamos explicando previamente, tenían mejor respuesta al tratamiento con inmunoterapia, ¿no? Por tanto, se seleccionó la cohorte de PDL1 positivo, de PDL1 alto, para poder valorar la respuesta y la supervivencia, y el análisis de supervivencia global a comparación de quimioterapia pues era positivo, ¿no? Se pudo ver que pacientes que tenían alta expresión de PDL1, la duración de la respuesta, probablemente la respuesta al tratamiento era muy similar, pero la duración de respuesta, es decir, el tiempo que el paciente disfrutaba de una respuesta óptima y de una vida sin progresión, era muy superior a comparación de aquellos pacientes que les tocaba el tratamiento de quimioterapia, ¿no? Por tanto, otro motivo de más para poder creer en la inmunoterapia y poder utilizarla como una herramienta de control de enfermedad de nuestros pacientes, ¿no?
Bueno, entonces en esto estamos viendo, en este cuadro vemos que en la población de PDL1 altos, ¿no? Pacientes que recibían inmunoterapia tienen una mediana de supervivencia de 20 meses después de un follow-up de 31 meses, lo cual es poco esperable en este tipo de patologías. Y no solo la supervivencia global, sino también la supervivencia libre de progresión, ¿no? Por tanto, los pacientes respondían más, vivían más y pasaban más tiempo hasta que la enfermedad progresaba con inmunoterapia versus quimioterapia. Bastante consonancia con el anticuerpo previo que presenté, que es el pembrolizumab. Y no solo eso, también el perfil de seguridad también era mucho más tolerable y más suave para los pacientes que recibían inmunoterapia, ¿no? Y bueno, ahora quería presentar el último ensayo que me llamó mucho la atención, que es un ensayo en el cual tampoco se utiliza en absoluto la quimioterapia, que es una combinación de atezolizumab con otro anticuerpo monoclonal que se llama tiragolumab, ¿no? Ahora os explico el qué. La combinación de estos dos fármacos en población PDL1 alto, es decir, PDL1 de más del 50%, está dando muy buenos resultados y creemos que va a ser una alternativa nueva para el tratamiento, ¿no? Bueno, una pincelada de lo que es el TIGIT. El TIGIT es otro checkpoint similar a lo que es el PDL1, ¿no? El TIGIT viene a unirse con el PVR, que es como la unión de PDL1 y PDL1, es la analogía a ello. Y el TIGIT se expresa también en células de defensa y los linfocitos natural killer, ¿no? Entonces, lo que se sabe por modelos murinos es que la unión o la combinación de anti-PDL1 con anti-TIGIT, pues se ve que funciona mejor que la unión solo con PDL1. Por tanto, ya tenemos una base preclínica para poder utilizarlo con nuestros pacientes. Pues en este contexto pues, se diseñó este ensayo clínico, que es un fase 2, en el cual se combinaba el tiragolumab con el atezolizumab, ¿no? Entonces, en pacientes que no habían sido tratados previamente EGFR y ALK wild type, sin ningún tipo de opciones de tratamientos orales, se estratificaban o se randomizaban a utilizar la combinación de estudio o solo inmunoterapia. Por tanto, ningún paciente se quedaba solo con placebo, ¿no? Y el objetivo primario de este ensayo fue la tasa de respuestas objetivas y la supervivencia global, ¿no? Bueno, ambos grupos estaban bien selectos, o sea, tanto el grupo experimental como el brazo control pues estaban bien balanceados y permitían entrar pacientes altos expresores de PDL1 o expresores intermedios o positivos de PDL1, ¿no? Y lo que se vio, pues, que en todo el grupo de pacientes, 31 versus 16% de pacientes, la respuesta era mayor en el brazo de combinación, ¿no? Aquí no discriminan en función del PDL1, y la supervivencia media la supervivencia de libre progresión era de 5,4 meses versus 3,6. Por tanto, estos son datos de junio del 2019, pero los últimos datos de finales del 2019 pues, van un poquito en relación a lo mismo, ¿no? O sea, es decir, se amplía casi el doble el seguimiento y lo que se puede ver es una drástica mejoría en la supervivencia, en la tasa de respuestas en pacientes que tienen el PDL1 más alto, ¿no? Por tanto, esto ya es un subgrupo de especial interés en esta combinación de fármacos, ¿no? La supervivencia libre de progresión era muy similar en ambos grupos con respecto a la primera valoración. Y en función del PDL1 alto, pues se ve una muy bonita separación de curvas. Como se puede ver, los pacientes que recibían la combinación de atezolizumab y tiragolumab, pues tienen una supervivencia libre de progresión mucho más elevada y mucho más sostenida que aquellos pacientes que solo recibían atezolizumab, ¿no? Por tanto, ya estamos viendo indicios de que combinaciones entre inmunoterapia pues, son mucho más efectivas y más atractivas que solo dar inmunoterapia. En principio los efectos secundarios, la gran mayoría en efectos secundarios grado 1 o 2, es decir, fácilmente controlables con seguimiento y con medicación administrada al paciente. Y como ya os menciono, ¿no? O sea, efectos grado 1 o 2 secundarios más frecuentes en la rama de combinación, pero fácilmente manejables, ¿no? Hay una baja tasa de efectos secundarios grados 3 o 4 que son potencialmente letales para los pacientes, ¿no?
Y bueno, como conclusión, pues esta combinación ya se está ensayando en un fase 3 actualmente, que es el ensayo clínico Skyscraper. Y bueno, pues con estos datos, pues la FDA, la administración, lo que viene a ser la EMA en Estados Unidos, le ha dado una designación especial al tiragolumab para poder ser considerado como un fármaco en el futuro que puede ser un breakthrough, que puede ser una muy buena oportunidad de ventana, ¿no? Por tanto, ¿qué pasa? ¿No? O sea, esto es muy bonito para los pacientes que van bien, pero ¿qué pasa en los pacientes que progresan? No sabemos los mecanismos exactos que generan, por qué generan estas respuestas tan negativas, los que van mal, ¿no? Las resistencias a la inmunoterapia pueden ser desde el inicio, es decir, un paciente que no responda desde el inicio del tratamiento, o pueden ser pacientes que pueden responder inicialmente y posteriormente las lesiones que ya se conocen pueden progresar y generar nuevas clonas resistentes al tumor, ¿no? Resistentes al tratamiento, perdón. Esto puede ser propio del tumor o propio del microambiente tumoral, por tanto, ya no estamos jugando solo con el tumor, o sea, ya estamos ahora jugando con componentes más complejos, ¿no? Es decir, ya no solo es la inmunidad del paciente, sino también el mismo mecanismo del tumor para poder ser resistente a las defensas, ¿no? Y esto es un ambiente a la inmunoterapia. Y esto es un campo de investigación que es muy amplio, es muy complejo de explicar para una charla de 20 minutos, pero bueno, se conocen mecanismos de resistencia como otros checkpoints que van emergiendo y van saliendo como mecanismo de rescate del propio tumor, que pueden ser el TIM3 y el CTLA4, o mutaciones de otros genes como son el JAK2. Y el JAK2, si es que está alterado, pues también hay otras alteraciones a nivel de la beta-2 microglobulina, que es una molécula muy importante para la inmunidad celular. Bueno, otros mecanismos por los cuales también pueden empeorar son la resistencia a nivel de las defensas, otra secreción de moléculas como el IDO y la adenosina. Y bueno, este es un esquema que me he creado yo para poder generar un poco el conocimiento de estos casos, de esta situación. ¿Cómo podemos estudiar la resistencia al tumor, al microambiente? Pues hay un estudio que es bastante interesante, que es el NanoString IO360, que de momento está solo para investigación, pero permite ver no solo componentes del tumor, sino también del microambiente tumoral y también componentes de respuesta inmune para un poco ver el motivo, ¿no? ¿Cómo se puede solventar o revertir la respuesta a la progresión en la inmunoterapia? Hay ciertas moléculas que se pueden atacar, como ya podemos ver aquí, que son propias del microambiente tumoral, y hay una serie de fármacos que ya están o en estudio o en vías de aprobación para poder intentar revertir esto, ¿no? Concretamente, como ya mencionamos hace poco, como mencionó el doctor Viteri, tenemos un ensayo clínico que es el Exelixis, pues un ensayo que nos ha permitido en una cohorte específica pues incluir pacientes que han progresado la inmunoterapia y que han tenido cáncer de pulmón y poder combinar inmunoterapia junto con cabozantinib, que es una droga similar que puede permitir revertir todos estos mecanismos, y con ello pues intentar ver respuestas, ¿no? Y os traigo otro ejemplo, otro caso que hemos visto, que es un paciente con cáncer de pulmón que progresó a atezolizumab de tercera línea, y después de la combinación de inmuno con cabozantinib, pues hemos podido ver una respuesta espectacular del tumor, ¿no? Con una cavitación de la misma incluso. Por tanto, son signos directos de que el tumor se está volviendo mucho más sensible, ¿no? Y este paciente en concreto también tenía una lesión suprarrenal que posteriormente pues hemos visto una respuesta bastante importante, ¿no? Todo esto con un tratamiento de reversión de la inmunidad, ¿no? Bueno, voy a mencionar 92 milímetros versus 57, pues estamos viendo efectividad. No ocurre en todos los casos, pero es una herramienta que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y bueno, como ya mencionamos, pues todos estos estudios genéticos que vamos haciendo y vamos realizando con todos nuestros pacientes se hace a través de tecnologías que se llaman NGS, que es secuenciación de nueva generación, en la cual pues tenemos el DNA tumoral, lo amplificamos, ¿no? Y en cuestión de aproximadamente 10 días pues podemos contar con un resultado genético que nos explica si el paciente puede tener cualquiera de estas mutaciones, ¿no? Porque es importante saberlo, porque no todos los pacientes que pueden tener, no todos los pacientes deben recibir inmunoterapia, sino pacientes que no tienen tratamientos dirigidos como los que son los de la parte izquierda, que son estos colores y estas tartas de queso tan llamativas, son pacientes que normalmente no van bien con inmunoterapia. Por eso es importante saber el subtipo tumoral
antes de planificar el tratamiento, ¿no? Y bueno, esta es la técnica por la cual se desarrolla y se diagnostican estos tumores, estos genes. Se generan librerías. Mientras más profundidad podamos tener, más sensibilidad y mayor tendencia y mayor facilidad para poder saber los genes presentes. Y bueno, pues mientras más profundidad, pues podemos saber con más seguridad qué gen está patológicamente presente, ¿no? No solo utilizamos eso, sino también utilizamos otra tecnología que es Encounter para poder medir no solo el DNA, sino también el RNA y poder también estudiar genes de fusión concretamente, ¿no? Y esto es una tabla resumen pues, de pacientes o de tratamientos disponibles para según qué alteraciones genéticas podamos encontrar, ¿no? Tanto las aprobadas como las no aprobadas. Y bueno, también tengo otro ensayo clínico que igual ya alarga mucho la charla, pero bueno, no solo se ha demostrado efectividad en inmunoterapia en pacientes que tienen la enfermedad irresecable, sino también en pacientes que son potencialmente resecables. Y concretamente estos son datos del último mundial de cáncer de pulmón, en el cual, utilizando atezolizumab como inmunoterapia neoadyuvante, es decir, antes de una potencial cirugía, podemos incluir u operar en un margen de tiempo muy escaso, en 10 días, a los pacientes con una tasa de efectividad bastante eficaz, ¿no? Prácticamente 88% de pacientes que recibieron la inmunoterapia antes de ser operados pudieron entrar a quirófano sin ninguna complicación, y los pacientes que pudieron ser operados tuvieron una respuesta patológica mayor en la pieza quirúrgica. Y mientras más mientras más hacia abajo sea la respuesta patológica mayor, es decir, mientras más poca sea la cantidad de células tumorales disponibles, mayor supervivencia vemos en los pacientes, ¿no? Y bueno, básicamente esto es lo importante, ¿no? Que no es el único ensayo, sino hay otros que también nos están demostrando esto. Todos los pacientes pudieron ser operados con una muy buena supervivencia y sin efectos adversos relacionados a inmunoterapia prácticamente, ¿no? Y bueno, básicamente se podía ver esto en pacientes PD-L1 altos o PD-L1 bajos también, ¿no? Y en pacientes que tenían también mutaciones de resistencia a la inmunoterapia, como lo puede ser el STK11. Y bueno, lo importante de este estudio es lo que ya mencioné, y como ya venía mencionando desde hace unos minutos, pues la inmunoterapia ha venido para quedarse, está remodelando todo lo que es la oncología moderna. Es una ventana de oportunidad tanto para pacientes que tienen enfermedad metastásica y resecable, o pacientes que tienen enfermedad temprana, ¿no?, de la enfermedad. Hay nuevas y efectivas estrategias que se están explorando para ver la resistencia a la inmunoterapia, y aún así hay opciones de poder combinar quimio e inmunoterapia también, pero no vienen a la charla, ¿no? Muchas gracias por la atención y bueno, si tienen alguna pregunta.